¿Y qué vamos a ver hoy día? Subespacios. O sea, me gustaría que primero entendamos bien el concepto y después ya vamos a hacer ejercicios que nos permitan entrar a fondo de qué es un subespacio y cómo determino cuándo un subconjunto es un subespacio. O sea, si ustedes analizan la definición es bien sencilla. Dice, un subconjunto W de un espacio vectorial se denomina subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo la adición y la multiplicación por escalar definidas sobre B. O sea que nosotros con la definición esa que estamos dando, automáticamente estamos diciendo que para determinar si un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial, tendría que verificar los 10 axiomas que definen al espacio vectorial y con las operaciones de suma y adición definidas para el espacio. Entonces serían problemas demasiado extensos. Pero no se olviden que estamos con un subconjunto dentro de un espacio vectorial. Entonces eso nos permite hacer ciertas simplificaciones. O sea, no estamos hablando de un conjunto cualquiera, sino un conjunto que está dentro de un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial, lógicamente, ya tiene la adición y la multiplicación por escalar que definen a ese espacio. Y el subconjunto está dentro de ese espacio vectorial. Cuando eso ocurre, nosotros tenemos una identificación bien sencilla de cómo identifico si un subconjunto con esas características es o no un subespacio. Y para eso nosotros utilizamos lo que se llama el criterio de subespacio, en otras palabras, el teorema número 2. Y en el teorema número 2 van a ver ustedes que en lugar de tener que verificar 10 axiomas, solo vamos a verificar 2. El primer axioma y el sexto axioma. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que W, siendo W un subconjunto de un espacio vectorial, va a ser un subespacio de B si y solamente si, primero, inciso A, W es cerrado para la suma de vectores. ¿Y cómo determino si es cerrado para la suma de vectores? Tomando dos vectores que pertenecen a W y sumándolos. El vector suma también tiene que pertenecer a W. De esa forma, nosotros verificamos que W sea cerrado para la suma. ¿Y cómo determinamos la segunda condición? WD B debe ser cerrado para multiplicación por escalar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un escalar K y tengo un vector que pertenece a W, al multiplicar el escalar por ese vector, tiene que darme un vector que también pertenece a W. Todo eso dicho en palabras, tal vez no tenga mucho sentido, pero si vemos un ejemplo, vamos a ver y vamos a explicar en un ejemplo. Entonces vamos a entrar de lleno ya a los ejemplos que tenemos propuestos para esta clase. Donde en la primera parte estoy repitiendo todo lo que acabamos de ver y leer. Simplemente qué es la definición de un subespacio, cuál es el teorema o el criterio de subespacio. Y ahora sí vamos a ver un ejemplo que nos permita justamente analizar ese criterio de subespacio, es decir, ese teorema. ¿Qué tenemos nosotros? En primer lugar, acá tenemos, dice en el ejemplo, determinar si W y W es el conjunto de vectores en R3, pero no son todos los vectores en R3. Son aquellos que tienen la primera componente igual a 0 y las otras dos cualquier valor. Son vectores que pertenecen a R3. Por lo tanto, W es un subconjunto de R3. Y me piden determinar si W es un subespacio de R3. Fíjense gráficamente. Este es el espacio vectorial. El espacio vectorial, que son los vectores en R3. Y lógicamente, cuando nosotros no decimos nada acerca de las operaciones o de las reglas, tomamos las reglas ordinarias. Y eso dice acá. Cuando en un ejercicio no se especifican las reglas de suma y de multiplicación por escalar del espacio vectorial, se analiza el problema con las reglas estándar u ordinarias. Entonces yo tengo para R3 sus reglas ordinarias de suma y de multiplicación por escalar. Tengo acá este espacio vectorial que es R3. Y dentro de ese espacio vectorial tengo W, que es un subconjunto de R3. ¿Por qué es un subconjunto? Porque acá dentro de W están todos los vectores de R3 que tienen la primera componente igual a 0. Como no todos los vectores cumplen con eso, solamente tenemos como un subconjunto. O sea, W es el subconjunto de vectores en R3 que tienen la primera componente nula. Y eso es lo que me dice acá en letras esa definición. ¿Cómo determino si W es un subespacio de R3? Aplicando el criterio. Y para poder aplicar el criterio, ¿qué debo hacer? Dice acá bien claro. Se toman vectores genéricos pertenecientes a W.
y con estos vectores se verifican las condiciones del criterio de subespacio. Sí, recalco bastante es que los vectores que voy a tomar son vectores que pertenecen a W. No me digan que tomo dos vectores que pertenecen a R3, no. O sea, a R3 pertenecen directamente todos estos vectores. Lo que tengo que tomar son dos vectores genéricos de este subconjunto que estoy analizando. ¿Qué estoy analizando? Este subconjunto, no R3. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Tomo dos vectores genéricos pertenecientes a W. Si son genéricos, tengo el primer vector de componentes A, B y C, el segundo vector de componentes X y Z. Pero como pertenecen a W, ¿qué ocurre con estos vectores? Su primera componente A es igual a 0 en el primer vector y su primera componente X igual a 0 en el segundo vector. Por lo tanto, ya tengo dos vectores genéricos pertenecientes a W. ¿Qué hago ahora? Sumo estos dos vectores genéricos y para sumar esos vectores, ¿qué voy a utilizar? La suma ordinaria de vectores en L3. Lo sumo y ¿qué tengo? A más X la primera componente, B más Y la segunda componente y C más Z la tercera componente. Este vector suma debo analizar si pertenece a W o no. ¿Y cómo analizo si pertenece a W o no? La primera componente tiene que ser igual a 0. Y decimos que ese vector pertenece a W, ya que si yo analizo esa primera componente, ¿cuánto vale A? Vale 0. ¿Cuánto vale X? Vale 0. 0 más 0 me da 0, 0 igual a 0. La primera componente es igual a 0. Por lo tanto, por eso yo puedo afirmar que ese vector, este vector suma, pertenece a W. Pregunto, ¿hasta ahí alguna duda? Si nosotros hemos demostrado que dos vectores pertenecientes a W sumados me dan un vector que pertenece a W, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que W será dado para la suma. La primera condición. Entonces, hemos demostrado y decimos entonces W será dado para la suma. Vamos a la segunda condición. Tomo el mismo vector W sub 1 que pertenece a W y un escalar que pertenece a E. ¿Qué hago ahora? Multiplico este vector por K y me da estas componentes. K por A, K por B, K por C. Me pregunto, ¿este vector pertenece a W? Y la respuesta va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la primera componente es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque si yo hago K por A igual a 0 y sabemos que A vale 0, nos daría ser igual a 0. Entonces la primera componente es igual a 0. Por lo tanto, este vector que estoy analizando, K por W sub 1, pertenece a W. ¿Cuál es mi conclusión entonces? Que W es cerrado para multiplicación por escalar. Ya hemos visto que W es cerrado para la suma, estamos viendo que W es cerrado para la multiplicación por escalar. Si cumple esas dos condiciones, la condición A y la condición B del criterio, por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Puedo afirmar sin lugar a dudas que W es un subespacio de L3. ¿Por qué? Porque cumple esas dos condiciones. Nosotros acá tenemos en el teorema que si W es cerrado para la suma de vectores y W es dado para multiplicación por escalar, entonces W es un subespacio de B. Y ahí arriba lo tenemos bien claro. Entonces, W es un subespacio de B. Automáticamente. Si cumple esas condiciones, W es un subespacio de B. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? ¿Qué tenemos nosotros? Hemos resuelto ese primer ejemplo. Hemos verificado las dos condiciones del criterio, vemos que las dos se cumplen, por lo tanto hemos demostrado que W es un subespacio de L3. Y si es un subespacio, alguno podría decirme es un espacio vectorial, sí, podemos decir. Pero como está dentro de L3, decimos que es un subespacio de L3. Y ahí tenemos la conclusión, por lo tanto W es un subespacio de L3. Vamos a ver, y dejemos esta nota de lado, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Fíjense que aquí hemos trabajado con vectores en L3, pero la definición que hemos dado para el criterio es para cualquier tipo de vectores. No estamos hablando que solo para vectores en Rm, no. Ahora vamos al siguiente ejemplo y fíjense lo que voy a hacer. Tomamos nosotros un vector que son matrices de 2 por 2 y tomamos un conjunto W formado por las matrices de 2 por 2, pero no todas las matrices de 2 por 2, solamente aquellas que cumplen con que A por B es igual a C. Y C y D puede ser cualquier valor real. ¿Qué me preguntan? Determinar si W es un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Qué tengo acá? Este gráfico me muestra que acá tengo el espacio vectorial, son las matrices de 2 por 2. Dentro de ese espacio vectorial tengo W, que es un subconjunto de las matrices de 2 por 2.
¿Por qué es un subconjunto? Porque no todas las matrices de 2 por 2 cumplen con esta condición, solo algunas. Por eso decimos que W es un subconjunto de las matrices de 2 por 2. ¿Qué quiero determinar? Quiero determinar si W es un subespacio de ese espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Qué hacemos? Aplicamos el criterio de subespacio. Para todos los problemas siempre vamos a aplicar el criterio de subespacio. ¿Qué me dice la primera condición del criterio? W debe ser cerrado para la suma de vectores. ¿Qué hago? Tomo dos vectores, en este caso dos matrices, que pertenecen a W, y por el amor a Dios, no me coloquen aquí que pertenecen a las matrices de 2 por 2. ¿Qué estoy analizando con este criterio? Quiero ver si W es o no un subespacio. Entonces voy a tomar dos vectores que pertenecen a W. Si este vector o esta matriz pertenece a W y esta también pertenece a W, ¿qué ocurre con los elementos de esta matriz? Que A por B es igual a 0. Y con los elementos de esta matriz, que X por Y es igual a 0. O sea que esto que acabamos de escribir aquí es ¿por qué? Porque estos dos vectores pertenecen a W. ¿Qué hago ahora? Sumo esos dos vectores y para sumar utilizo la suma de matrices de 2 por 2, la suma ordinaria. Sumo esos dos vectores y me da esta matriz, que es la matriz suma. La pregunta es, ¿esta matriz suma pertenece a W? La respuesta es sí, que pertenece. ¿Por qué? Porque si yo multiplico este elemento que es A más X por B más Y, os digo, perdón, no pertenece, porque si yo multiplico este elemento por este, ¿qué ocurre? Al multiplicar estos dos, fíjense, debería darme 0, pero no me da 0. ¿Y por qué no me da 0? Hagamos el producto juntos de esto de acá. ¿Qué me da? A por B, aquí tenemos, más A por Y, acá tenemos, B por X, acá lo tenemos, y X por Y. De todos estos cuatro términos, yo puedo asegurar sin lugar a dudas que A por B vale 0. Estoy apoyándome en un dato. Puedo asegurar que X por Y vale 0, pero de estos dos no puedo decir nada. No sé si son iguales a 0 o no, pues no sabemos. No conocemos los términos genéricos. Y en general eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué decimos? A por Y más B por X es diferente de 0. Porque yo no puedo asegurar que este sea 0 o que este sea 0, porque no tengo dónde apoyar. Acá sí, porque tenemos que apoyarnos en esto. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que si esto no es 0, automáticamente este vector suma no pertenece a W. Y si no pertenece a W, ¿qué puedo decir? Que W no es cerrado para la suma. Y si W no es cerrado para la suma, no necesito verificar la segunda condición. Ya puedo afirmar sin lugar a dudas que W no es un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Y ahí termina el ejercicio. Estamos demostrando que este subconjunto no es un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Por qué? Porque no es cerrado para la suma. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro. Las condiciones son bastante variadas. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que estoy tratando de que no sea solamente con vectores en L3, ¿no? Estoy dando ejemplos bien distintos. Acá tenemos el ejemplo 3, determinar si W es un subespacio de P2. ¿Qué es W? Es el conjunto de polinomios en X de grado menor o igual que 2. P2 son los polinomios en X de grado menor o igual que 2. O sea, P2 es este espacio vectorial. Eso hemos definido nosotros cuando vimos espacio vectorial. W es el conjunto de polinomios en X de grado menor o igual que 2, pero no todos los polinomios. ¿Qué polinomios están dentro de W? Solo aquellos que cumplen con que A más B sea igual a 1. Y C puede ser cualquier valor real. O sea que estoy condicionando los polinomios para que pertenezcan a W. ¿Y cuál es la condición? Que este coeficiente A más B sea igual a 1. Entonces no están todos los polinomios de P2 dentro de W. Y la pregunta es determinar si W es un subespacio de P2. ¿Qué tengo que hacer? Acá tenemos el espacio vectorial que es P2. Acá tenemos el subconjunto. Aplicamos el criterio de subespacio. ¿Qué debemos hacer? Debemos verificar la primera condición, W debe ser cerrado para la suma de vectores. Para determinar si W es cerrado para la suma de vectores, ¿qué hago? Tomo dos vectores que pertenecen a W, W sub 1 y W sub 2. Y como este es un vector genérico y este es otro vector genérico, para que este vector pertenezca a W, ¿qué tiene que cumplir? Que A más B debe ser igual a 1. Y para que este vector, el segundo, pertenezca a W, ¿qué tiene que cumplir? Que D más C debe ser igual a 1. O sea que estas condiciones las estoy obteniendo
al afirmar que estos dos vectores pertenecen a W. Por eso que es importante que tomemos vectores de W y no me estén tomando vectores de P2. ¿Qué hacemos nosotros ahora? La suma de estos dos vectores, y para sumar polinomios sabemos cómo se suman. A más D más B más C por X más C más F por X al cuadrado. La pregunta es, ¿este polinomio que acabo de obtener, que es el polinomio suma, pertenece a W? Y la respuesta es que no pertenece. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos A más D por B más C, que son los coeficientes que debo sumar, A más D por B más C, no me da 1. A más D por B más D me da 2, y 2 no es igual a 1. Y la condición para que un vector pertenezca a W es que la suma de este coeficiente, el término independiente más el coeficiente de X, sumados me den 1. Acá tenemos nosotros el término independiente más el coeficiente de X, y no me da 1, me da 2, que es diferente de 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que ese vector no pertenece a W. Si no pertenece a W, decimos que W no es cerrado para la suma. Y si no es cerrado para la suma, ya puedo afirmar, y esto es importante, que W no es un subespacio de P2, debido a que no cumple esta primera condición. La segunda ni la verifico porque no me interesa. Pregunto, ¿dudas que tengan de ese ejemplo? Vamos a ver otro ejemplo. Y en este caso tenemos el ejemplo 4 y que nos dan, nuevamente volvemos a R3 y me dicen que W es el conjunto de vectores pertenecientes a R3, pero no todos los vectores de R3. ¿Cuáles? Aquellos donde se cumple que 2A menos B sea igual a 0. 2A menos B sea igual a 0. O sea que no todos los vectores de R3 pertenecen a W. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, analícenme si han entendido la definición. Si yo les digo, por ejemplo, este vector de componentes 2, 4, 3 pertenece a W. ¿Qué me dirían? Sí pertenece a W. Sí pertenece. ¿Por qué? Porque 2 multiplicado por 2 me da 4, menos 4 me da 0, o sea que este vector sí pertenece a W. Y si yo coloco, por ejemplo, este vector, supongamos U2 menos 3, 1, ¿será que pertenece a W? Siempre que debo verificar esto. 2 multiplicado por la primera componente me da 4. Menos 3 me daría 7, que no es igual a 0. Por lo tanto, este vector no pertenece. Y si yo les digo, por ejemplo, este vector, supongamos el vector U de componentes 3 menos 6 y 4, ¿será que pertenece a W? ¿Qué me dirían? Ese vector que acabo de escribir, ¿será que pertenece a W? No pertenece. No pertenece. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan, el 2 multiplica la primera componente. 2 por 3, 6. Y acá tenemos un menos. Menos por menos me daría más. 6 más 6, 12. Y 12 no es igual a 0. Entonces estamos viendo que ese vector no pertenece a... Y esto solamente como observación. Es bueno que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de un subconjunto. Y en este caso creo que entendemos perfectamente que son vectores que están dentro de ese espacio vectorial, pero que no son todos, solamente son aquellos que cumplen con esa condición. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos estos vectores en R3 con esta condición en sus componentes y debo analizar si W es o no un subespacio de R3. Aplico el criterio de subespacio. Acá tienen el diseño. El espacio vectorial es R3. W es un subconjunto de R3. Quiero analizar si W es un subespacio. Aplicando el criterio de subespacio, debo analizar si W es cerrado para la suma de vectores. ¿Qué tomo? Dos vectores que pertenecen a W.
si pertenecen a W y son vectores genéricos, ¿qué va a ocurrir en este vector? Que 2A menos B va a ser igual a 0. ¿Y qué va a ocurrir en este vector? Que 2X menos Y va a ser igual a 0. O sea que estos son datos que nosotros extraemos de que, porque esos dos vectores pertenecen a W. ¿Qué hago ahora? Sumo estos dos vectores, aplicando la regla de suma para vectores en NB3, y obtengo las componentes del vector suma. Este vector suma, pregunto yo, pertenece a W, y debemos contestar y ver si pertenece o no, haciendo la condición. Digo que pertenece, ¿ya qué? ¿Y qué voy a hacer? 2 veces la primera componente menos la segunda componente tiene que ser igual a 0. Y si yo demuestro que eso efectivamente se cumple, podemos afirmar que pertenece. Y en este caso, si ustedes analizan, eliminan los paréntesis y agrupan adecuadamente, tenemos 2A menos B, 2X menos Y. ¿Cuánto vale 2A menos B? Vale 0. ¿Cuánto vale 2X menos Y? Vale 0. Entonces ya tenemos nosotros que reemplazar 0 y 0, nos daría 0 igual a 0. Por lo tanto, he demostrado que 2 veces la primera componente menos la segunda componente es igual a 0. En consecuencia, este vector suma pertenece a W. ¿Y qué puedo afirmar? Que W es cerrado para la suma. Entonces, W es cerrado para la suma de vector. ¿Está claro? Seguimos analizando ahora y vamos a ver si es cerrado para la multiplicación. Ya hemos visto que es cerrado para la suma. Y voy a colocar un poquito más acá. W es cerrado para la suma. Vamos a analizar si W es cerrado o no para la multiplicación por escalar. ¿Qué hacemos? Tomamos un vector, el mismo que hemos tomado antes, que pertenece a W, y un escalar. Multiplico el vector por el escalar y me daría esto. Y mi pregunta es, ¿este vector será que pertenece a W? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque 2 veces la primera componente menos la segunda, 2 veces la primera componente menos la segunda, nos da 0. Y efectivamente, factorizo el K y tenemos 2A menos B. ¿Cuánto vale 2A menos B? Está allá arriba, vale 0. Entonces tenemos K por 0, 0, ser igual a 0. Por lo tanto, este vector que estoy analizando pertenece a W, perfectamente demostrado. Y podemos decir que W es cerrado para la multiplicación por escalar. Esto que acabamos de hacer nos permite afirmar que W es cerrado para la multiplicación por escalar. Por lo tanto, si W es cerrado para la suma y W es cerrado para la multiplicación por escalar, ¿qué puedo afirmar? La conclusión final, W es un subespacio de L3. Y no nos olvidemos de estas conclusiones. A veces ustedes hacen las operaciones, pero no colocan ninguna conclusión. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han entrado a la cocina de su casa, preparan un riquísimo sándwich y después no se lo comen? ¿Lo dejan ahí? Creo que no, ¿no? Todo el mundo, si prepara un sándwich, después se lo va a comer o por lo menos va a compartir y va a comer con alguien. En este caso es exactamente eso que ustedes estarían haciendo. Si después de analizar estas operaciones no colocamos esta conclusión, es exactamente eso que estarían haciendo. Preparar un sándwich y dejarlo ahí y no comérselo. Lo mismo, si nosotros hacemos estas operaciones y no colocamos esta conclusión, exactamente lo mismo. Y si después de hacer estas dos conclusiones o subconclusiones, si quieren ustedes, del inciso A y del inciso B, no coloco la conclusión final, es lo mismo exactamente. Y eso evitemos. O sea, ese es un error muy común y después discuten todavía cuando están revisando su examen. Pero yo dijo, ¿dónde está? ¿Qué dijo? Es como en el cacho, se anota lo que se ve. Entonces tengan mucho cuidado con estos detalles en la demostración. Estamos viendo el ejemplo, no me equivoco, el ejemplo 4. Vamos al siguiente. Y vamos a ver este último ejemplo, que es exactamente lo mismo. Solamente que hemos cambiado de espacio, cambiamos condiciones, pero el análisis no cambia, vectorialmente no cambia. ¿Qué tengo? Tengo este espacio vectorial que son las matrices de 2×2. Tengo W que es un subconjunto de las matrices de 2×2. ¿Y cómo está definido W?
W está definido de tal forma que A más D es igual a 0 y C igual a B. Es un subespacio del espacio vectorial. Determinar si W es un subespacio del espacio vectorial de las matrices de dos polos. Entonces tenemos que W es un subconjunto. ¿Y qué hacemos? Aplicamos el criterio. La primera condición debe ser cerrado para la suma. Tomo dos matrices genéricas. Ahí está la primera, ABCD. La segunda matriz X, Y, Z, T. Estoy diciendo que pertenecen a W. Si pertenecen a W, esta matriz con sus elementos cumple algunas condiciones. ¿Cuáles son? A más D es igual a 0 y C, puedo pasar de este lado, C menos B igual a 0. Es más fácil. Entonces, en lugar de colocar C igual a B, coloco C menos B igual a 0. Es la misma condición. Tomo la segunda matriz, también genérica, que pertenece a W, y si pertenece a W, tengo estas condiciones. X más T igual a 0 y Z menos Y igual a 0. Entonces, todas estas condiciones forman parte de mis datos. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con dos matrices que pertenecen a W. ¿Qué hago ahora? Sumo esas dos matrices y obtengo esta matriz suma. En la matriz suma, ¿qué debo verificar? Si esas condiciones se cumplen. ¿Y cuáles son esas condiciones? Que A más X más D más T, la suma de estas dos, tiene que ser igual a 0. Y esta menos esta tiene que ser igual a 0. C más Z menos B más Y debe ser igual a 0. Son dos condiciones. Verificamos la primera, eliminamos paréntesis y agrupamos adecuadamente. Tenemos A más D más X más T. ¿Qué es A más D? 0. ¿Qué tenemos que es X más T? 0. Entonces 0 más 0 me da 0, 0 igual a 0, cumple la primera condición. La segunda, C más Z menos B más Y. Elimino paréntesis y agrupo. C menos B más Z menos Y. ¿Cuánto vale C menos B? Vale 0. ¿Cuánto vale Z menos Y? Vale 0. Por lo tanto, cumple ser igual a 0. Ambas condiciones cumplen. ¿Y qué puedo afirmar? Que este vector suma pertenece a W. Y si el vector suma pertenece a W, W es cerrado para la suma. Primera conclusión. Seguimos. Ingeniero, Sí. eh, ¿Sí? ¿Cuál es su ese duda? C menos B puse que es igual a 0 porque está diciendo que C vale 0 y B vale 0, ¿no? No. O sea, si usted analiza, elimino los paréntesis acá. Eliminemos todos los paréntesis. ¿Qué voy a tener? C más Z menos B menos Y. Y agrupo estos dos. C menos B en un paréntesis. Y agrupo Z menos Y en otro paréntesis. ¿Por qué? Porque me interesa llegar a estos valores que sabemos que valen 0. Yo sé que C menos B es igual a 0. Y sé que Z menos Y es igual a 0. Lo único que hemos hecho es eliminar esos paréntesis y agrupar adecuadamente. ¿Para qué? Para llegar a estos datos. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. ¿Qué tenemos en el inciso B? Acá ya está equivocado. Tenemos que el inciso A es ese. Este es el inciso B. Voy a cambiar ese inciso, por favor. Tenemos que analizar si W es cerrado para la multiplicación por escalar o no. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos tomado un vector. Fíjense. Ya lo teníamos. W sub 1 que pertenece a W. Y tomamos un escalar. Multiplicamos K por ese vector y me daría esta matriz. Y digo que esta matriz pertenece a W. ¿Por qué pertenece? Porque cumple las dos condiciones. ¿Cuáles son? K por A más K por D debe ser igual a 0. ¿Y cuál es la otra condición? K por C menos K por B debe ser igual a 0. Factorizo K y me daría K por A más D. ¿Cuánto vale A más D? Vale 0, está allá arriba. Y factorizo K y tenemos C menos B. ¿Cuánto vale C menos B? Vale 0. Entonces, reemplazando tenemos K por 0, 0 igual a 0, 0 igual a 0. Cumple las dos condiciones, por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que W es cerrado para la multiplicación por escalar.
Si W es cerrado para la suma y es cerrado para la multiplicación por escalar, que es lo que estamos concluyendo, es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar, ¿qué puedo afirmar? Que W es un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2×2. Hemos aplicado el criterio de subespacio, y hemos demostrado en todos los ejemplos directamente utilizando este criterio. Voy a volver a la primera lámina para hacer un comentario que después lo voy a colocar al final, porque ese comentario debería estar al final. ¿Y cuál es ese comentario? Algo que vimos de relance, pero no entramos en detalle. Y es esto, esta nota. Y veamos bien qué dice la nota. Estamos hablando de un espacio vectorial y estamos hablando de un subconjunto dentro de ese espacio vectorial. Si el vector 0 del espacio vectorial B no pertenece al subconjunto W, entonces W no es un subespacio de B, directamente y categórico. Si el vector 0 de B no pertenece a W, yo puedo afirmar que W no es un subespacio y no tengo que hacer nada más. Sin embargo, si el vector 0 pertenece a W, no es razón suficiente para afirmar que W sea subespacio. Y será necesario aplicar el criterio de subespacio. Si ustedes se fijan en todos los ejemplos que hemos hecho, por lo menos en estos 3 que teníamos inicialmente, acá yo tengo que el vector 0, en el ejemplo 3, el polinomio 0 es este. Ese polinomio 0 no pertenece a W. Porque ¿qué tenía que cumplir para pertenecer a W? Que este coeficiente más este coeficiente sea igual a 1. Por lo tanto, el vector 0 no pertenece a W. Por lo tanto, yo directamente puedo decir que W no es un subespacio de P2. Y ahí termina. No necesito aplicar el criterio cuando el vector 0 no está. Pero si el vector 0 está, no, porque aquí, por ejemplo, el vector 0 está y este no es un subespacio. Acá tenemos el vector 0 en el primer ejemplo, pertenece y hemos visto que es un subespacio aplicando el criterio. En el segundo ejemplo vemos que el vector 0 no pertenece, pertenece a W, pero a pesar de pertenecer hemos visto que W no es un subespacio. Entonces esto que estamos diciendo es importante y podemos tomar siempre como una simplificación. En cualquier ejercicio que ustedes tengan, pongamos en ese ejercicio, ¿qué hago lo primero? El vector 0 de L3, ¿será que cumple con esto o está dentro de W? Sí. El vector 0 de L3, ¿qué componentes tiene? 0, 0, 0. 2 por 0 menos 0 me daría 0 igual a 0. Cumple. O sea que el vector 0 de L3 pertenece a W. Y con eso no basta. ¿Qué debo hacer? Demostrar si es o no aplicando el criterio. Creo que con esto hemos visto y debería estar claro todo el concepto de subespacio. De cualquier manera, pregunto si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido, algo que hayamos visto muy rápido, podemos explicar. Pero creo que con esos 4 ejemplos no deberíamos tener, y son 5 en realidad, 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, no deberíamos tener ninguna duda en cuanto a qué debemos hacer para analizar si un subconjunto es un subespacio. Debo aplicar el criterio de subespacio. Y siempre no nos olvidemos de las conclusiones. En el inciso A estoy verificando ciertas condiciones. ¿Para qué? Para concluir que si W es cerrado para la suma. En el inciso B o en la segunda condición que estoy verificando, otras condiciones para ver si es cerrado para la multiplicación por escalar. Y con esas 2 condiciones verificadas, mi conclusión final va a ser si es o no un subespacio. Si no tenemos ninguna duda, no hay consultas, quedamos acá. Y el día viernes continuamos viendo combinaciones lineales, dependencia e independencia lineal en espacios vectoriales. Sería todo por hoy, jóvenes. No lo tienen que hacer en paralelo, porque no es solamente asistir a clase. Ustedes tienen que ir haciendo toda la parte que está justamente en su plataforma. Si no, no van a ir teniendo notas. Cuidado, no se descuiden. Adiós, jóvenes.